Es un movimiento artístico y literario que surge en Italia en 1580. Características: escepticismo y pesimismo. Este movimiento tiene una visión muy negativa del mundo, uso frecuente de metáforas y figuras retóricas, uso de lenguas vernáculas, esto quiere decir del lugar en el cual se produce la obra literaria. La preferencia es por lo deforme, y el lenguaje es lo más importante en este movimiento artístico. Pintura del barroco. La pintura barroca es la pintura relacionada con el movimiento cultural barroco. El movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la contrarreforma y el renacimiento católico, pero la existencia de importante arte y arquitectura barroca en países no absolutistas y protestantes por toda Europa occidental evidencian su amplia popularidad. La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y de gusto burgués en los países protestantes. La mejor y la más importante pintura durante el periodo que comienza alrededor del año 1600 y continúa a lo largo de todo el siglo XVII y a principios del siglo XVIII, se identifica hoy como pintura barroca. El arte barroco se caracteriza por el realismo, los colores ricos e intensos y fuertes luces y sombras. En oposición, el arte renacentista, que normalmente mostraba el movimiento anterior a ocurrir cualquier acontecimiento. Los artistas barrocos elegían el punto más dramático, el momento en el que la acción estaba ocurriendo. Miguel Ángel, que trabajó durante el Alto Renacimiento, mostró a su David compuesto y quieto antes de luchar contra Goliat. El David barroco de Bernini es captado en el actor de lanzar la piedra contra el gigante. El arte barroco pretendía evocar la emoción y la pasión en lugar de la tranquila racionalidad que había sido apreciada durante el Renacimiento. Autores de la pintura barroca: Diego de Velázquez, 1599-1660. Una de las figuras más importantes en la pintura española de todos los tiempos y maestro de la pintura universal. Caravaggio, 1571-1610. Fue un pintor italiano considerado primer exponente de la pintura barroca, destacando en la pintura y en el dibujo. Pedro Pablo Rubens, 1577-1640. Pintor de la escuela flamenca, la manera de emplear el color como dinamizador de las expresiones supuso un antes y un después en el transcurso de la historia de la pintura. Rubens trabajó temáticas muy variadas: mitología, religión, historia, escena de casas, paisajes, retratos, entre otras. Literatura barroca en España. A finales del siglo XVI, la situación social y política de España predispone a los escritores a imbuirse de lleno en este movimiento. El hambre, la peste, la desigualdad social, los pícaros, los mendigos, las miserias, los niños de grandeza, entre otros, son hechos humanos. Es una situación apropiada para que nazca esa literatura cuyos cimientos están en la decepción, en el desengaño, en lo poco que vale la grandeza y el talento. Abarcan aproximadamente desde las miserias de Luis de Góngora y Lope de Vega en la década de 1580 hasta bien entrado el siglo XIX. El siglo más característico del barroco literario español es el siglo XVII, en el que alcanzó sus cenit prosistas como Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo, dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón. Luis de Góngora. Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1561 en Córdoba, España. Fecha de fallecimiento: 23 de mayo de 1627 a sus 65 años en Córdoba, España. Fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida más tarde y con simplificación perpetua a lo largo del siglo como culteranismo o goncorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y en América. Lope de Vega.
Fecha de nacimiento: 25 de noviembre de 1562 en Madrid, España. Fecha de fallecimiento: 27 de agosto de 1635 a sus 72 años en Madrid, España. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español y, por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas, máximo exponente junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca del teatro barroco español. Sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las más altas cotas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y el autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y en verso. Lo que caracterizó al barroco es el uso de las líneas curvas en las fachadas y de la exuberancia en la decoración y el sentido escenográfico de las formas y volúmenes. Entre los autores más destacados del barroco se encuentran Juan Gómez de Mora, Pedro Sánchez, Francisco Bautista, con su obra más destacada, La Clerecía de Salamanca. La música barroca es todo lo relacionado con la música del siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII. Se divide en tres periodos: el periodo temprano, el periodo intermedio y el periodo tardío. En el periodo primario se destacan los monódicos. En el periodo intermedio se desarrolla la vocal belcantista, y en el periodo tardío la tonalidad quedó definitivamente establecida mediante normas, adquiriendo esquemas más amplios, mientras la armonía se fusionó con la polifonía. Entre los autores más destacados del barroco se encuentran Antonio Vivaldi, Händel, Domenico Scarlatti y Johann Sebastian Bach.